Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenido a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos en este video de la Palabra de Dios y queremos que pueda ser de edificación para su vida, así como lo es para la nuestra. Hoy vamos a Ezequiel capítulo 20. Allí el profeta Ezequiel va a mostrarnos cómo Dios procede ante Israel, y así tenemos el subtítulo: modo de proceder de Dios con Israel. Entonces vamos a leer el texto. Es un poco largo, aunque no vamos a detallar todo, pero vamos a ver algunas cosas que son importantes. Capítulo 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal ante mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos.
yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando sus hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones, y yo les dije que es ese lugar alto donde vosotros vais, y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, no os responderé, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos. Allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos,
y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos, en que os contaminasteis y os aborreciereis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos y según vuestras perversas obras, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev: oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí y no se apagará. Y dije: ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Muy bien, aquí tenemos este texto y pues vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar y así vamos a iniciar. Señor y Padre nuestro que moras en todo lugar, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos que nos guíes a través de ella, que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos para entender lo que tú quieres en nuestra vida. Sobre todo, Padre, si hemos pecado contra ti, muéstranoslo y ayúdanos a apartarnos del pecado. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas, da fruto para la gloria tuya, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Modo de proceder de Dios con Israel. Si nosotros podemos recordar un poco lo que leímos en el contexto de la palabra de nuestro Dios en este capítulo 20, podemos entender que hay como un cierto reproche, pero más bien un recordatorio. Voy a hacer esto por esta razón. Y es lo mismo como cuando uno trata con un hijo. Uno ama a sus hijos y no quiere el mal para ellos. Pero la Biblia dice: corrige a tu hijo. Y la corrección, pues de alguna manera conlleva castigo. Y ese castigo es para su bien. Entonces, la idea del castigo no es para aplastarlos, destruirlos, sino para corregirlos, lo que podríamos decir restaurarlos, ponerlos en su forma original. Y bueno, en cuanto a la restauración, pues nosotros podemos saber, por ejemplo, cuando un coche es restaurado, lo dejan como nuevo. Una casa restaurada la dejan como nueva. Y una vida restaurada, pues es como nueva. Y de hecho, la disciplina no es para destruir, sino para corregir, para renovar, para de alguna forma restaurar. Entonces, Dios quiere hacer esto con su pueblo y de hecho habla y lo va a hacer de una forma que tiene que ver con la disciplina de Dios a su pueblo Israel. Entonces, dice así: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Más o menos las fechas que se dan es el 14 de agosto del año 586, ¿verdad? Antes de que viniera Nabucodonosor a proferir el castigo de parte de Dios. Y dice:
de Israel a Jehová y se sentaron delante de mí y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces, aquí podemos ver y podemos entender que Dios se comunicaba directamente con el profeta en el momento que él quería manifestar. Y dice, vino a mí, estaban sentados allí. Ahora, hay algo que no podemos comprender. Y si vemos el texto es largo y es Dios hablando. Y dice lo que va a hacer y después, posteriormente, el profeta les dice qué va a hacer. Y ellos como que no lo entienden, pero además es como el tiempo no pasó. ¿Por qué? Porque como que se detuvo y solo Dios y el profeta Ezequiel en una conversación privada, aunque estaban los ancianos allí, pero como si no lo estuvieran, y ¡pum!, de repente tenía la palabra de Dios, tenía el plan de Dios. Y dice así, y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? No les respondas. Pero después le hace una pregunta al profeta, le dice, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando di a conocer a ellos cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Entonces el Señor levanta su mano, ¿verdad? Y jura, ¿verdad?, que Él va a ser el Dios de Israel. Y entonces había de alguna forma un acuerdo, era un pacto condicional. Hay pactos incondicionales en la Escritura y pactos condicionales. Y entonces Dios hace una condición con el pueblo y les dice, allí en capítulo 27, 28 y 29 en Deuteronomio, les dice, vosotros elegís el camino que quieren andar. Si ustedes quieren andar en mis mandamientos, en mis estatutos, yo los voy a bendecir, yo voy a hacer que su semilla dé fruto, yo voy a hacer que sus mujeres sean fértiles, yo voy a hacer que las naciones se alejen de ustedes y sean una nación próspera. Pero si ustedes eligen el camino de la maldición y me desobedecen, entonces yo haré secar la tierra y voy a hacer que sus mujeres sean infértiles y vendrán otros y tomarán a sus mujeres y serán llevados a tierras lejanas cautivos. Eso fue el pacto que hizo Dios con Israel. Y entonces Israel dijo, ajá, sí, Dios, vamos a hacer un pacto, tú bendíceme, aunque yo no te obedezca. Y entonces vemos que esto viene a ser generacional. Y aproximadamente ya habían pasado unos 1000 años desde que Dios los sacó en el año 1444 de Egipto hasta el 986. Perdón, sí, 986. Perdón, 586, año 586 antes de Cristo. Entonces ya habían pasado aproximadamente 1000 años. Entonces, es una cosa de generación. El padre pecaba, el hijo pecaba, el nieto pecaba, el bisnieto pecaba, y era una cuestión de pecado generacional, aunque Dios tenía siempre guardado un remanente, un grupo pequeño de hombres y de mujeres que no se inclinaban ante los ídolos, ante la madera y la piedra, como aquí lo menciona. Y esto tiene que ver mucho con los tiempos actuales. ¿Sabe? Dios está en su trono en el cielo y la gente busca un referente, una imagen de Dios. Cuando Dios es espíritu, Jesucristo mismo lo dijo, Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces,
Nadie vio jamás a Dios ni le verá jamás. El Hijo, Jesucristo, le ha dado a conocer. Por eso cuando Felipe le dice al Señor Jesucristo allí en Juan 14, nos basta una cosa, muéstranos al Padre. Y Felipe le dice, Jesús le dice a Felipe, hace tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos, dice el Señor Jesucristo. Entonces, de alguna forma, la gente quiere ver. Ahora, muchos se dejan engañar porque le piden a algo o a alguien. Entonces, va allí con Tlaloc o con San Agapito y le dice, ¿sabe? Necesito que sanes a mi hija. Y si me sanas a mi hija, yo voy a servirte. Y entonces, ya sea a Tlaloc o a este otro santo, llega el Señor a su casa y está sana su hija. ¡Oh! Entonces sí tienen poder estos ídolos. Y entonces lo convierto en deidad, lo traigo, hablo a todo mundo, ¿sabes qué? Y lo empiezo a predicar. Encomiéndale a Tlaloc o a San Agapito y entonces vas a tener sanidad, ¿no? Entonces esto se divulga y la gente va con el Tlaloc o con este o con el otro y empieza a adorar a algo que no es Dios, un pedazo de madera, un pedazo de piedra. Esta es la idolatría que está viviendo nuestro México desde hace muchos años que trajeron los españoles en la conquista. ¿Sabe? En nuestra época antes de la colonia, prehispánica, había hombres, y hay registros de que había hombres que no adoraban ni a Tlaloc, ni a ningún dios de aquí, de México, sino que adoraban al Creador. Al Creador, simplemente. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por ejemplo, aquí en México hay una virgen muy famosa, una virgen que hace muchos favores y que da de alguna forma, ¿cómo decirlo?, propiedades. Y entonces hay muchos, sobre todo coches, camionetas, camiones, y dice regalo de Juquilita. Y es una virgen, la Virgen de Juquila. Está en el estado de Oaxaca, allí en la ciudad de Juquila. Y la gente va y hace peregrinaciones y va a pedir. Y dicen que da. ¿A qué se debe esto? Y muchos dicen, no, es que es la madre de Dios. Perdón, Dios no tiene madre. Dios es antes, mucho antes que cualquier Dios inventado por el hombre. De hecho, es el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de la Biblia. Pero la gente va. ¿Y sabe cómo le llama Pablo? Y se lo dice a Timoteo. Doctrinas, escúchelo bien, de demonios. ¡Wow! Fuertísimo. Sí. ¿Nadie me va a querer? No. Por decir la verdad, por decir lo que dice la Biblia. Porque a la gente no le parece lo que Dios dice, sino que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. De tal manera que lo que ellos están haciendo está bien, porque además tienen muchos beneficios. ¿Sabe? Nuestra obligación es decir la verdad. No es gustarle a la gente, no es acomodar las palabras de la Biblia para que la gente sienta la suavidad de las palabras, sino es decir lo que Dios dice. Y esto era lo que iba a hacer el profeta Ezequiel. Veamos, verso 5. Y diles así, ha dicho Jehová el Señor,
el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así, los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí sus abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Vean, nosotros ahora conocemos Israel por fotografías. Usted ha tenido oportunidad de ir a la nación de Israel, qué bueno, un gran privilegio, pero prácticamente en la zona de Israel es una zona desértica. Por ejemplo, en el Negev, ahí dice que había un bosque, y usted puede ver fotografías del Negev y es un desierto. ¿Qué pasó? Bueno, el pecado arruina la tierra y de alguna forma Dios no bendice el pecado. Y es que el pueblo de Israel había dado hasta sus hijos para ser quemados a los ídolos. Y en nuestros días, en nuestros tiempos, hay gente que está dispuesta a hacer cosas, a sacrificar a sus propios hijos por obtener un bien material. Y eso no está bien. De alguna forma, la gente va caminando tras las cosas materiales, cuando las materiales van a perecer, pero las espirituales permanecen para siempre. Y un día vamos a estar con el Señor frente a Él, o para pasar la eternidad con Él, o para ser juzgados, para ser lanzados al lago de fuego. Y esto es la decisión más importante de la existencia, más que con quién casarse, más que profesión voy a hacer, más que a dónde voy a vivir, más que cualquier cosa, es la salvación. ¿Se da cuenta dónde pasará la eternidad? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? Y es que cada uno decide a dónde va. Así que si usted decide ir con Dios, es porque usted sigue lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios en su palabra? Que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. No hay otra manera. Usted puede ir tras de los ídolos y obtener muchos beneficios, pero no tendrá el beneficio más importante, que es la salvación de su alma. ¿Sabe? Cuando uno muere, cualquier persona se pone angustiada. Hay incertidumbre. ¿A dónde va a ir? Y muchos dicen, Dios tenga piedad de su alma. Pero sabe, Dios tiene piedad ahora de usted y de mí, y nos da el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Así que yo puedo decidir ahora, en este preciso momento, si recibo a Cristo en mi corazón o lo rechazo. Es decisión propia si decido ir con Cristo al cielo o si decido ir tras de los ídolos, esos hechos de madera, esos hechos de yeso, esos hechos de piedra. ¿Se da cuenta? Es su decisión. Elijan el camino por el cual quieren andar, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Y vea lo que dice, mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto, con todo a causa de mi nombre,
para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlo de la tierra, los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto y les di mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo, Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones entre cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras de sus ídolos iba su corazón, y con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo, Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo les di estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacía pasar por fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Así que hay algo muy similar en el pueblo de Israel con el pueblo de las naciones, y es que usted se da cuenta, la mayoría de la gente no conoce a Dios, sabe de Dios, de hecho en su religión sabe de Dios, pero no conoce a Dios, conoce su religión. La religión le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que debe dar, lo que no debe dar. La religión le dice cuándo tiene que ir, cuándo no tiene que ir. La religión le dice todo, y si usted cumple con la religión, ¿sabe con quién queda bien? Con su religión. Porque muchas veces lo que la religión practica es antibíblica, por lo tanto antidios. Y es algo que se vuelve cíclico, tan así que en nuestro país, por ejemplo, México, la religión que se tiene es una religión heredada. Es una religión que viene de los bisabuelos o mucho más atrás, y es la religión que me heredaron mis padres. Y eso es lo que dice la mayoría de la gente. Pero no se ponen a pensar lo que es bueno y lo que es correcto, lo que dice la Biblia acerca de su religión, sino simple y sencillamente lo hacen porque prefieren la ignorancia, que sus ojos sean abiertos por la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que es muy importante acudir a ella y escudriñar las Escrituras para en ellas saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y véalo, allí está, allí nuevamente lo podemos ver. En nuestros tiempos la gente va tras los ídolos, tras imágenes, y no tras el Dios invisible, el creador de los cielos y de la tierra. Su Biblia, su palabra la ignoran. De hecho la tienen ahí abierta en su casa
como para espantar a los espíritus malignos, o como para traer suerte, o como para que se ve bonita, pero no para leerla, escudriñarla y ver lo que Dios quiere de cada persona. Es algo muy similar. Y si vemos, nuestro México no ha sido bendecido por la cantidad de idolatría que hay. Necesitamos volvernos a Dios, pero al Dios de la Biblia, no a ese Dios que se puede romper, que se puede caer, que se empolva. Un Dios que le tienes que cambiar la ropa, por favor. Eso no es Dios. Y debemos de comprenderlo. Y no quiero de alguna manera que usted se sienta ofendido por esto. Yo quiero que usted vaya a la Biblia y que usted lea en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo quiero que usted reflexione y vea que lo que Dios quiere es lo mejor. Y que si no obedecemos a Dios, Dios va a traer, porque lo dice, va a traer el castigo tarde o temprano. Israel pensó que no iba a castigar a Dios, porque Dios retuvo su mano una y otra vez y no castigó por amor a su nombre. Pero llegó el momento en que tenía que castigar, e Israel está devastado. Y ustedes pueden ver que no tienen templo. Y ustedes pueden ver que no pueden sacrificar a Dios. Y ustedes pueden ver que están en guerra continua. Porque además, ustedes pueden ver en la historia el sufrimiento que ha tenido Israel del holocausto, nada más, nada menos. Pero es por la desobediencia. Yo le pregunto, ¿usted está obedeciendo a Dios? Pero ¿cómo obedecer si no conoce sus mandamientos? ¿Cómo obedecer si no conoce sus estatutos? ¿Cómo obedecer si no conoce sus decretos? Porque sus decretos están en la palabra de Dios. Por eso aquí tenemos el texto bíblico para que usted pueda leerlo, para que usted pueda ver que no es invento mío y usted puede agarrar su Biblia y corroborarlo. Cualquier Biblia que tenga, Biblia latinoamericana, Biblia guadalupana, nácar colunga, vulgata latina, la Biblia que usted tenga, corrobore el texto. Dios no quiere que usted sea idólatra, sino que usted sea hijo de Él y tenga una comunión con Él. Voy a adelantar un poco el texto en el verso 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos. Allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto. Os litigaré con vosotros. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra. De sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces el Señor esto lo va a hacer en lo que conocemos la gran tribulación. En la gran tribulación se va a restaurar el tercer templo. Allí va a estar, y la gente de todas las naciones va a ir a Israel a adorar, a sacrificar. Pero Dios va a venir a través de su Hijo Jesucristo para reinar sobre la tierra, y va a separar, en el Apocalipsis nos lo dice claramente, a los cabritos de las ovejas, y al que no es pueblo para afuera, y el que es pueblo se quedará. Allí está, aquí está en el texto, usted tiene que verlo. Son palabras para el pueblo de Israel, pero para aquellos que no reciban a Cristo en su corazón, estarán en ese evento, porque la iglesia, recuerde, va a ser arrebatada. Y es que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir por segunda vez, pero el apóstol Pablo nos dice que iba a venir primero por su iglesia y la iba a llevar al cielo, y después vendría a la tierra a juzgar
a Israel y a reinar por él. Véalo, este es el texto. Verso 39, a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no obedecéis. Y esto es lo mismo que dice Dios ahora a usted y a mí. Si usted quiere servir a Dios, hágalo. Si usted quiere servir a Cristo, hágalo. Si usted quiere honrar y glorificar la palabra de Dios, hágalo. Pero si no, váyase tras sus ídolos. ¿Sabe? Verso 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros inciensos, y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de la tierra de los pueblos y os haya congregado de todas las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Sabréis que yo soy Jehová cuando haga sobre vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Pero hay una similitud, porque cuando Dios nos llama, nosotros podemos saber que si alguien nos pregunta, si mueres hoy, ¿dónde irías? Uno piensa, soy pecador y el pecado me separa de Dios. Soy pecador, me voy a ir al infierno. Y sobre todo aquellos que están en pecados como el adulterio, como la fornicación, como la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, todo tipo de pecado y de inmundicia, sabe que Dios no está con él y entonces sabe que su camino es de perversión y de perdición, pero Dios quiere rescatarles y quiere decirles, arrepentíos y sed salvos. Apártese cada uno de su camino y siga a Dios. Es el mismo mensaje, es el mismo mensaje. Vamos a continuar. Vino en 45, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur y derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev y dirás al bosque del Negev, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, y no se apagará. Dije, Señor Jehová, y ellos dicen de mí, ¿no prefiere parábolas? Ok, ¿sabe? Usted puede ver el Negev ahora en nuestros días. ¿Cuáles árboles? Desierto. Desierto. No puede sembrar nada, no puede dar fruto nada. El Señor lo apagó. Pero no solamente eso. La gente no lo quiere creer. La gente no quiere creer que es Jesús el camino. ¿Sabe por qué? Porque antepone su religión, antepone sus ídolos, antepone su conveniencia. ¿Por qué? Porque el Señor le pide santidad. Porque el Señor le pide rectitud. Porque le pide el Señor no ser corrupto. Porque le pide el Señor andar en verdad y no decir mentira. Y sabe, la gente no quiere dejar su camino. Pero yo espero que usted sí. Y que usted se arrepienta si usted está cometiendo pecado. Y vea que el Señor le llama y toca la puerta de su corazón. Y si alguno abre la puerta, Él entrará en él y cenará con usted. Ábrale la puerta de su corazón. Sea salvo. Y si usted es salvo, pero no vive correctamente como Dios quiere,
tampoco usted escapará de la mano de Dios, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que yo le invito a que usted, si nunca ha recibido a Cristo, ore conmigo y le pida que entre en su corazón. Y si usted es cristiano y no vive como Dios quiere, le pido que se arrepienta y que haga un compromiso para servirle y honrarle como Él se merece. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, yo te ruego por aquellas personas que no han recibido a Cristo en tu corazón, que tienen oportunidad de ver este video, que toque su corazón y que ellos puedan ser salvos para la gloria y la honra tuya. Bendice tu palabra en sus vidas. Dígale así al Señor, si usted nunca le ha recibido, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me separa de ti, pero me arrepiento de cada uno de mis pecados y te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que me limpies de mi maldad y me salves. Amén. Si usted es creyente y no vive conforme a Dios, dígale, Señor, reconozco que no vivo conforme a tus mandamientos, que soy hipócrita y que no te honro como tú quieres. Señor, limpia mi corazón y ayúdame a vivir como es digno del llamado en Cristo Jesús. Señor, me consagro o me reconsagro a ti. Soy tuyo o tuya para tu gloria y honra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por su atención. Si Dios lo permite, el miércoles estaremos subiendo un video más. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias.